Vamos a conversar con Darío Alanís, un hombre preocupado y ocupado por el ambientalismo, por la ecología, integrante del movimiento Yo Amo Mi Playa, porque ha sido víctima de algo que realmente es bochornoso. No conozco detalles, ahora los voy a conocer precisamente mientras mantenga este diálogo con él, pero creo que lo han multado por portar un carrito precisamente con reciclado de basura. Darío, ¿es así? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Gustavo? Bien, sí, es así, digamos, tal, más allá de que no es que la multa se trató de atacar, entre comillas, ¿no? O sancionar por esto de trasladar plástico, sino que más que nada esto lo que pasó a hacer es simplemente la muestra de lo que tenía que pasar, ¿no? Por la precariedad con la que estamos, justamente porque nadie se hace cargo y todos miran por un costado, la precariedad con la que tenemos que manejarnos todos los días para tratar de seguir tratando de aportar nuestro granito de arena. Entonces esto quedó de manifiesto con esta multa, que ya te digo, no es la causa de este cambio, no es la causa, sino que más bien es prácticamente la señal, es el tiro de gracia. Está bien, ¿sí? Pero Porque ¿bajo qué argumentación te multan? no, la multa fue justa porque fue nosotros lamentablemente no pudimos llegar al estar en la invisibilidad, porque lamentablemente no hemos podido lograr estar en una situación que saliera de lo que es el esfuerzo voluntario ciudadano. No pudimos hacernos de un tráiler propio, la verdad es esa. Entonces, como toda la gente nos va prestando, esos trailers no los podemos, son trailers que tienen para su uso particular, son trailers adaptados a los vehículos con los que normalmente los tienen que usar. En nuestro caso nos van prestando y obviamente no los podemos adaptar a lo que nosotros, a la camioneta que nosotros habitualmente usamos para llevarlo. Ajá. Y eso provoca que, bueno, que obviamente que es un vehículo que está, por esa condición frente a la que nos tenemos que manejar, está completamente en está en la ilegalidad. De hecho, digamos, fue un retén policial de la Policía de Buenos Aires que tenía toda la razón del mundo. El tema es que vino a poner básicamente, lo que creo que el problema no es ese, es lo previo a eso. Te entiendo, es lo que nos lleva a tener que estar en esa situación. O sea, es todo ese material que nosotros estamos trasladando mucho más material del que deberíamos estar trasladando si acá en la costa tuviéramos la posibilidad de aprovecharlo. Ajá. Entonces no tendríamos que hacer estos traslados si pudiéramos avanzar seriamente y como corresponde a una construcción colectiva de una solución para el reciclado. Eso es lo que me parece que eso es realmente lo malo o lo peor de todo esto. Lo que creo que, digamos, eso fue casi como el momento, por eso el tono, fue el momento de darse cuenta que por más voluntad, por más esfuerzo que uno le ponga, no estábamos pudiendo lograr el objetivo acorde al esfuerzo y a todo el esfuerzo que requiere. Entonces, esto es lo que nos marcaba, es lo que ya veníamos planteándonos, es la precariedad con la que tenemos que manejarnos, operando o separando parte de los residuos en terrenos de las casas de amigos o de voluntarios, y salir casi como como si fuéramos un movimiento clandestino, cuando realmente es algo que nos hace bien a todos. Entiendo, ¿no? Entiendo y concuerdo contigo, Darío, pero me parece que más allá de esto de penalizar un efecto, como bien vos decís, está develando una carencia, una necesidad. Cual, exacto. Y hay que hacer hincapié en eso. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, esa carencia y esa necesidad, ¿vos podés apelar esta multa? La multa no, la verdad que no. Ajá. O sea, yo realmente no la puedo apelar porque realmente primero que estamos hablando del oficial que hizo la multa, nos la pasó barata, entre comillas. O sea, si vamos a lo que es el marco legal. Lo que esto no debería estar pasando, porque quien debería estar trasladando eso no debería ser un vehículo particular, sino debería ser alguna institución de tipo municipal, si vamos al caso. Claro. O sea, yo no tendría que estar ahora, no vayamos a la apelación, realmente nosotros vamos a bajar la cabeza cada vez que se rompe la camioneta que nosotros llevamos, porque elegimos tener una más antigua, porque es dentro de nuestra capacidad económica, es la única que tenía el volumen de carga que nosotros necesitamos para trasladar reciclables. Sí. Y esa camioneta cada tanto tiene que visitar al mecánico, y eso nos hacemos cargo, y es lo que nos venimos haciendo cargo, y el tráiler vamos prestándonos con el sacrificio que va. Pero sí, el tema es que lo que nos queda bien claro es que ese traslado lo tendría que estar haciendo vehículos autorizados
y no particulares, con las dificultades y las limitaciones de un particular, y sí el particular tendría que estar tratando de generar actividades o tratar de llenar los canastos, no de ocuparse de la gestión. Entonces eso es lo que creo que es lo que uno más lo golpea, saber que si nosotros nos bajamos, que es lo que va a pasar, esto queda en la nada y se perdió lo que la gente quiso hacer, lo que la gente evolucionó, lo que la sociedad iba demandando, ¿no? Y es lo que uno podía poner, pero evidentemente nosotros en la situación en la que estamos no podemos seguir saliendo a la ruta en el contexto que nos toca vivir, saliendo a la ruta en estas condiciones, trasladando semejante cantidad de material en una condición no segura y a la vez es insostenible, porque no estamos generando trabajo en la costa. En este momento no estamos generando trabajo en la costa, que es como sí se pensaba hacer. Lamentablemente, miedos políticos y un montón de otras cuestiones hicieron que generamos incomodidad. Evidentemente se generaron incomodidades que hicieron que nosotros no pudiéramos acceder a la posibilidad de tener por ahí un lugar donde poder acopiar o donde poder trabajar. Tenemos una compactadora incluso que nos prestó la cooperativa de Pinamar y que la tenemos durmiendo el sueño de los justos en un jardín de la casa de una amiga. Qué increíble. Porque no tenemos la alimentación eléctrica, no podemos acceder a la alimentación eléctrica que nos permite usarla y generar tal vez una fuente de trabajo a partir de eso. Entonces, por eso te digo, esto lo que viene a hacer es a poner a hacer replantear a nosotros como actores, digamos, pero al resto, en dónde estamos parados y qué es dónde está el reciclado o dónde está la generación de puestos de trabajo a partir de lo que es el comportamiento sustentable, ¿no? El comportamiento como sociedad que tenemos y las instituciones dónde están. Es muy triste. Estamos hablando de instituciones, sector político, yo lo generalizo el sector político porque en eso no tengo miedo en generalizar porque se trata de todos los sectores políticos, la respuesta fue la misma, con distintas interfaces, cero. Entiendo y comparto, porque aquí no se trata de un gobierno en particular, sino de un sector de poder hegemónico que conforman, hablando de política o de politiquería, todos los sectores más allá de las banderías. Ahora, fíjate vos qué triste todo esto que nos estás contando. Bien decías que no hay un proyecto en cuanto a gestión para llevar adelante esta necesidad extrema que es el cuidado del medio ambiente, que nosotros estamos para acompañar. Ahora, teniendo en cuenta este tipo de accidentes como sufriste vos, ¿no? Este tipo de episodios. Todo tiende a que cada uno de nosotros nos apartemos de esa situación. Porque indudablemente, si después vamos a ser penados o tenemos que trabajar, como decís vos, casi en la clandestinidad, por algo que es noble, por algo que es digno, por algo que es necesario, realmente está tendiendo el poder a que uno se aparte, se haga a un lado y todo siga como entonces, lamentablemente. Es que por lo menos las cuestiones que no tienen evidentemente una lectura política o no tienen evidentemente un beneficio político, y estamos hablando de lo político porque si vamos al caso, muchos países incluso están basando sus plataformas y muchos, no solamente países, municipios y un montón de otros lugares están basando sus plataformas a partir del cuidado ambiente, pues se entiende que de ahí se desprenden un montón de beneficios en cuanto a salud, turismo, laborales, económicos, pero estamos en un contexto evidentemente donde no se está comprendiendo de esa forma, y entonces evidentemente no se está leyendo con el beneficio político, entre comillas, que les representa a ellos ocuparse. Y eso nos ha pasado, tanto pidiendo audiencias obviamente en el Ejecutivo, como también nos ha pasado presentando proyectos en el Consejo Deliberante, tratando, como cuando yo te digo que la respuesta es la misma pero cambian las interfaces, nosotros tenemos por ahí, hay más diálogo, o son más dialoguistas, el sector opositor al Ejecutivo Municipal, pero el resultado en sí al final es el mismo, nada. Claro, y sobre todo teniendo en cuenta que, perdóname, ¿no, Darío? Este sector opositor aquí en el orden local es oficialismo a nivel nacional y provincial. Bien podría tener otro tipo de actitud. Pero además el rol que les toca jugar, yo siempre soy convencido, y de hecho hemos estado charlando por ahí para conocer experiencias de otros lugares, incluso con gente de lo que es Propina, o sea, digamos, gente de partido político, digamos, uno está charlando porque vemos que son partidos que son abiertos a hacer una construcción junto con la comunidad. Y acá la característica que los atraviesa a todos es que justamente no tienen como característica no ser cerrados. Entonces acá lo que pasa es que por ahí no se sientan a hablar, por ahí sí durante la campaña.
Bueno, sí, Hay sabemos millones que de hay mesas. otras conveniencias allí, ¿no? Claro, pero vos te das cuenta que al final de cuentas todo termina siendo igual, y toda la política en la costa termina siendo casi como un ballet acuático, donde está todo libretado, donde nadie espera más de lo que la otra persona da, y donde todos aprenden a convivir con eso. Entonces nosotros, a mí en lo particular, he tenido charlas y discusiones, porque obviamente llega un momento donde uno se cansa, y cuando ya vienen a preguntarme qué necesitas, le digo, por favor, no necesito nada, porque si llego a necesitar y llego a depositar un cuarto de expectativa en lo que vos me estás ofreciendo, seguramente me defraudes. Entonces, seguí tu camino, yo sigo el mío, y seguiremos tratando de activar lo que se pueda dentro de lo comunitario, que no es poco, pero en lo que se trata de reciclado, sí o sí necesitamos el apoyo. Entonces, hay un desfile de personas sacándose selfies, publicando cosas bonitas, pero realmente, y que son conscientes de lo que se hace a nivel comunitario, pero tampoco jamás se abrió la posibilidad de decir, bueno, a ver, desde lo comunitario, ¿qué podés aportar vos? ¿Qué podés aportar vos? Y apoyarnos en todas las fortalezas y debilidades de todos. Uh-huh. No Ahora, pasa. esa falta, Darío, tiene que ver con el miedo del que hablas, un miedo que lamentablemente se expande en la costa y con mayor profundidad con el paso del tiempo. Sí, no, el miedo al que me refiero es de personas que obviamente personas que tienen temor de las repercusiones que tengan cualquier apoyo que pudieran dar a esto. O sea, porque evidentemente lo que es ambiente tiene una lectura errónea, que es una lectura de que estamos visibilizando debilidades de todos. Claro. Lamentablemente el ambientalismo, pues se entiende que el ambientalismo es plantar pinitos nada más, y no se entiende el impacto real. Entonces, lo que se muestra muchas veces cuando uno trata, mejor dicho, de mostrar que ambiente no es solamente eso, que ambiente son un montón de otras cosas, se toma como una demostración de debilidades. Entonces, lamentablemente yo creo que ahí es donde le apuntan los miedos, y obviamente personas que están ligadas con una gestión que tiene muchos faltantes con respecto a eso, lo ve como, básicamente como poner en vidriera, como prestarle la vidriera a una visibilización que obviamente que no viene bien, y menos en un año como este. Claro. Entonces, lamentablemente, no se analiza el proyecto en sí, no se analiza el beneficio del proyecto. Estamos hablando con respecto al proyecto, respecto a lo que es tomar recursos a partir del reciclado y tal vez generar una industrialización de la costa durante el invierno. Es nada más ni nada menos que eso. Y ni que hablar del impacto turístico y lo que fuera, pero no se analiza eso, sino todo queda antes, todo queda con lo que dicta el vidrio, la lectura que se hace a través del vidrio de la política partidaria. Porque ni siquiera estamos hablando de política, política está en todo, pero acá estamos hablando de la política partidaria. Entonces, lamentablemente, todo se lee a través de ese vidrio, y lo que no encaja en ese vidrio de alguna forma se lo hace encajar, porque la política partidaria no es otra cosa que moldes, son varios moldes donde uno tiene que encajar o no, y donde realmente se analizan a través de esa lógica, y eso hace que los que vamos por ideales nunca encajamos en el molde de nadie. Entonces por ende somos como el descarte, o sea, somos, bueno, se serás de otro molde, no del mío, porque vos no coincidís en el 30, 40, 50, 60% de lo que opinás. Exacto. Y ahí es donde lamentablemente se toman decisiones basadas en esa chatura, ¿no? Sí, egoístas y ególatras. Lamentamos mucho, Darío, todo esto, y bueno, vamos a seguir acompañando este ideario de cada uno, por lo menos desde el lugar que puede y desde su propia visión, colaborar, porque en definitiva el medio ambiente, la ecología es también cuidarnos a nosotros mismos, principalmente. Es que ni más ni menos que eso, cuidarnos y realmente mejorarnos la calidad de vida. El medio ambiente, a quien va a castigar primero es a la gente que menos tiene. Eso, no hay nada más inclusivo y nada más plural que el cuidado del medio ambiente. Así que bueno, 1.000.000 de gracias por todo, y bueno, seguiremos ahí tratando, obviamente, vamos a utilizar, como decía Nahuel la otra vez, reciclar ese tiempo que lo veníamos empleando en ocuparnos de esto, y lo reciclaremos para reforzar otros proyectos o tal vez crear otros nuevos que, bueno, acordes al rol donde nos han puesto a jugar, que es el de visibilizadores, reclamadores y lo que fuera. Te mando un abrazo, Darío. Muchísimas gracias, como siempre. Gracias. Darío Alanís, integrante de la agrupación ambientalista, ecologista Yo Amo Mi Playa, un hombre preocupado, más allá de que podamos tener algunas disidencias en cuanto a algunos aspectos más retóricos que efectivos, en definitiva, está muy consustanciado con todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y la ecología. Increíblemente, a falta de un proyecto, ni hablemos de un proyecto serio,
a falta de un mínimo proyecto en este tema, todavía deben soportar aquellos que sí están preocupados y ocupados en el tema, este tipo de ataques que, como bien dijo Darío, van más allá de una multa. La multa es el efecto, la multa es la visibilización de una carencia enorme, de una causa que no tiene ningún tipo de amparo. Esa causa tiene que ver con el medio ambiente y la ecología, entre tantas otras carencias y faltantes del poder hegemónico para con nosotros. Ni siquiera, y bien, en esto concuerdo absolutamente con Darío, hablamos de política, sino de sectores políticos. Yo lo llamo politiquería de baratija. Aquí no hay oficialismo ni oposición en el orden local, ni oficialismo ni oposición en el orden provincial o nacional. Aquí hablamos de un todo. Aquí hablamos de la politiquería barata con cada uno de sus sectores, que en definitiva persiguen el mismo objetivo. Lo mismo que estábamos diciendo con respecto a este tema de la inundación en La Plata hace 6 años que dejó tantos muertos y tantos daños materiales y humanos. Lo mismo ocurre aquí. Hay un claro precepto, un claro orden y una clara lógica que todos estos sectores, no importa que se asomen diciendo que son de derecha, de centro o de izquierda, son todos exactamente iguales, están pergeniados y están engendrados en un sistema del que solo les importa cualquier comunidad en el momento de un acto electoral.